Sí, claro, cortado. A la cuenta de 3 arrancamos. Dale. Dale, mano. ¿Estamos? Estamos. Bueno, ¿listo? Listo. Listo. Bueno, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenidos una vez más a Todos por Todos. Un espacio donde cada miércoles nos encontramos para conversar sobre la vida, las personas, la salud, la cultura y principalmente sobre la enorme capacidad que tiene el ser humano para transformar su historia. Hoy es un programa muy especial para todos nosotros. Recibimos a una persona que, además de ser nuestro invitado, forma parte del origen de este proyecto y del lugar donde diariamente trabajamos junto a tantas personas que luchan para reconstruir su vida. Nos acompaña el licenciado Horacio Pecamiche, psicólogo, especialista en consumo problemático, formado en psicoanálisis y con una trayectoria de más de 3 décadas dedicada al tratamiento de las adicciones. Cuando todavía era estudiante de psicología, comenzó su primera práctica en la Fundación Ariadna, uno de los espacios pioneros en el trabajo con personas que atraviesan consumo problemático. Luego de recibirse en la Universidad Nacional de Tucumán, desarrolló una carrera en el Hospital Avellaneda y más tarde impulsó un proyecto que marcaría un antes y un después en la provincia, la creación del COAD, Centro de Orientación y Asistencia en Adicciones, el primer dispositivo municipal especializado en esta problemática. Años después decidió dar un nuevo paso y fundó, junto a otros profesionales, la comunidad terapéutica San Javier, con la convicción de construir un espacio profesional, humano y profundamente comprometido con la recuperación de la persona. Hoy queremos conocer al profesional, pero sobre todo al hombre, al ser humano que eligió dedicar su vida a acompañar el sufrimiento de otros. Licenciado Horacio Pecamiche, bienvenido a Todo por Todo. Es un verdadero gusto recibirlo. Buen día, bueno, antes que nada felicitarlos a todos ustedes por lo que están haciendo. Creo que son espacios que muestran la evolución en su problemática, en lo que hacen día a día y la verdad que muy orgulloso de este equipo, de ustedes. Creo que nada, es muy valiente atravesar un dispositivo terapéutico como el que atraviesan y con los efectos que tienen. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, después de 15 años poder hablar con ustedes, bueno, también es una experiencia que a mí me hace muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas. Queda tranquilo que como cocinar preguntas. Bueno, no hay problema. Rocky, bueno, los comienzos. Toda historia tiene un punto de partida. ¿Quién era Horacio Pecamiche antes de convertirse en psicólogo? Y Horacio era un soñador, lo sigue siendo. Era un militante de izquierdas en aquella época. Era un apasionado por mi profesión. Y nada, era un tipo con mucho sueño y una persona muy feliz, digamos, ¿no? Con amigos, con mi familia. Era eso, hasta que por ahí, por una orientación materna, mi mamá es psicoanalista, decidió ingresar a la carrera de psicología. Ajá, buenísimo. ¿Qué lo llevó a estudiar psicología? Bueno, un poco eso, un poco escuchar los casos que se comentaban en mi casa, con mi vieja, ver el sufrimiento por ahí o interpretarlo. Y también algunas cuestiones personales, ¿no? Mi papá era un adicto, un ludópata, y creo que eso también me marcó mucho a mí. Ah, mira, me contestaste la pregunta siguiente, que hubo alguna experiencia personal o familiar que después de esa vocación la ganó de mano. Bueno, ahí está. ¿Cómo recuerda aquellos años de estudiante? Y los mejores años de mi vida, sin lugar a duda. Bueno, no sé si los mejores, pero los recuerdo con muchísimo cariño, con muchísima felicidad. Han sido años muy revulsivos, no tan solo en la práctica profesional, sino también eran años de mucha lucha en cuanto a la ley de educación. En esa época estaba Menem, que quería dejarnos sin las facultades. Bueno, han sido años que han tenido muchos condimentos políticos. Sí, duro pero lindo. Han sido años de mucho combate, de mucha lucha, de mucho aprendizaje y de mucho compartir con otros, digamos, ¿no? Creo que
la experiencia de compartir con otro un poco también me marca a mí a la hora de armar este tipo de dispositivos. Buenísimo. Es lo mismo que, digamos, compartir con otro es lo mismo que nos sucede a nosotros en la clínica. Digamos, nosotros tenemos algunos compañeros que ellos ya vienen de varias recaídas, varias internaciones. Bueno, como que ellos nos hablan un poco nosotros de la experiencia que viven el día a día afuera y qué es lo que lo lleva a volver a la internación de vuelta. Y de ahí como que nosotros aprendemos y escuchamos y bueno, hasta el día de hoy yo doy gracias a mis compañeros también porque estoy aprendiendo de ellos y no quiero lo mismo de lo que éramos antes. El sujeto desde el momento en que nace de otro nunca puede estar solo. O sea, venimos a este mundo ya desde el deseo de otras personas que nos trajeron acá. Entonces creo que somos sujetos del otro, somos sujetos de la comunidad, somos sujetos de un grupo y nada puede hacerse por fuera de eso, ni siquiera un tratamiento. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por tu presencia, gracias por tomarte tu tiempo de estar acá. Ya esta es una invitación que la teníamos pendiente, ya hace rato que veníamos diciendo, lo tenemos que invitar a Horacio. Francisco no pudo, también estuvo invitado. Bueno, reitero, muchísimas gracias. Vamos al encuentro con las adicciones. Muchas veces una práctica profesional termina convirtiéndose en una misión de vida. ¿Cómo fue el abordaje de las adicciones en aquellos años cuando te nació, así digo, el tema, despertó? ¿Cómo lo abordaste? Bueno, yo como les decía, era estudiante, había un programa de pasantía en Asociación Ariadna, que es una asociación pionera acá en la provincia, que de hecho hace muchísimos años tuvo una experiencia de comunidad terapéutica que bueno, duró un poco y después se cerró, pero empieza así, empieza con el contacto con esta institución, empiezo a trabajar dentro de un dispositivo de centro de día que había en ese momento, me empieza a interesar, empiezo a asociar el psicoanálisis a esta problemática, junto con otros profesionales que también abordaban esto desde este lugar. Así comienza. Y bueno, me empieza a apasionar, empezamos como a profundizar después en el estudio, digamos, de esto, con distintos autores, con distintas escuelas que hablan de la toxicomanía. Y así me despierta, me parece un poco eso y asociado por ahí alguna experiencia mía de vida, como les comentaba, empieza como a gestarse en mí el interés, digamos, por esta problemática. Ya, perfecto. ¿Y qué fue lo que más te impactó en ese momento, cuando comenzaste a conocer la problemática? ¿Qué fue lo que más te impactó? Eran otras épocas, ¿no? Pero me impactó mucho en ese momento. Esta problemática era muy masiva, como ahora, pero estaba silenciada, estaba invisibilizada. Entonces, estaba asociado siempre a lo, digamos, a lo marginal, estaba asociado siempre a lo ilegal, siempre el adicto era igual a delincuente. Se ponía mucho énfasis en la droga, se hacían campañas, digamos, en ese momento preventiva, asociada a que la droga mata, que la droga es mala, como si la droga tuviera vida, y no se hablaba de la persona que la consumía, no se hablaba del adicto, digamos, ¿no? Se ponía énfasis en esa supuesta lucha contra las drogas. Se hablaba de prevención, pero no se hablaba del adicto. Claro, se hablaba de prevención, pero en relación a una sustancia. Y nosotros sabemos que la sustancia es relativa, o sea, nadie puede creer de que nos vamos a quedar sin sustancias. Sustancias hubo en la historia de la humanidad, siempre se usaron para distintas cosas, y sustancias hay ahora y sustancias va a seguir habiendo. Entonces la lucha contra la sustancia me parece que
es un punto importante para el Estado, un punto importante para las fuerzas policiales, pero no es lo más significativo para nosotros, ¿no? Para los que trabajamos en un sujeto que está padeciendo una adicción, o sea, una dependencia a una sustancia, que tal vez, no sé, hagamos de cuenta que se acaban todas las drogas ilegales y bueno, antes se drogaba con Poxipol, con Poxirran, con nafta, o sea, la manera de asociar a un sujeto a una adicción va a estar siempre presente. Entonces nuestro énfasis siempre ha estado puesto en responsabilizar al sujeto que la consume, porque no es que esto se me mete por la nariz, digamos, yo lo llevo y lo llevo por algo, y generalmente lo llevo por algo que tiene que ver con mi historia y que tiene que ver con mi angustia. Entonces, esa es nuestra iniciativa, que en aquel momento rompía un poco con lo establecido, que era, bueno, decirle no a la droga, como si alguien pudiera hacerlo y eso estaría sanando, digamos, ¿no? Bueno, ese ha sido un gran momento para mí de muchísimo aprendizaje, y como te digo, de un aprendizaje conflictivo, porque institucionalmente, o sea, a nivel del Estado, a nivel de las políticas preventivas, en los años 90, ese era el énfasis. Entonces lo llevaban a Maradona y a Charly García a Mar del Plata a hacer una campaña de prevención, sí, que decía, decirle no a la droga mata. Y ahí se terminaba todo. ¿Entendés? Claro. Y nadie pensaba en el por qué alguien la consumía, qué le pasaba a esa persona, claro, que así encontraba un alivio en su vida. Y bueno, nosotros decidimos, en el caso yo decidí ir por ahí, digamos, ¿no? Por interesarme en el sujeto que las consume. Perfecto. Escúchame, y en esa búsqueda, digo, en ese camino que vos elegís, comenzás a conocer, a interiorizarte, a aprender, a ver distintos planos, ¿no? ¿Hubo algún momento que dijiste, bueno, capaz que esto no es lo mío, o hubo un momento que dijiste, sí, yo efectivamente esto es lo mío? Bueno, en la vida muchas veces tenemos momentos donde revisamos cosas, donde nos damos cuenta de algunos errores, donde nos angustiamos, todos, yo sobre todo. Y creo que luego a mí la profesión me llevó por otros caminos. Gané un concurso para entrar al Hospital Avellaneda, pero no a la parte de adicciones, sino a la parte neonatal. O sea, yo atendía a las madres de los pacientes que estaban internados en una terapia intensiva. Y la verdad es que, bueno, era mi laburo, lo hacía a conciencia, pero sentía que no era el lugar que yo quería. Claro. Sentía que ahí había equivocado algo de mi orientación, de mi deseo. Claro. Entonces, ubico ahí, digamos, como un punto por ahí, donde me sentí un poco como vos decís. Ahí me desorienté y bueno, luego volví fuertemente a retomar lo que a mí me gusta, digamos. Perfecto. Bueno, pasamos un poquito ahora a lo que vendría a ser, como había hablado acá Facundo, el proyecto pionero que es el COA, ¿sí? ¿Cómo nació la idea de crear el COA de Tafí Viejo? Eso surge a partir de la doctora Olga Fernández, a quien aprecio muchísimo, y ella era jefa de gabinete de Tafí Viejo en ese momento. Me convoca para ver la problemática que existía, para poder interiorizarse acerca de cuáles eran las posibilidades de asistencia. Y me mandan en comisión a Tafí Viejo, o sea, paso de la Avellaneda en comisión a la Municipalidad de Tafí Viejo para trabajar con la doctora Olga Fernández. Ahí yo le planteo un proyecto muy pionero, porque no había este tipo de centros municipales dependientes de una municipalidad en la provincia. Fue el primero y lo desarrollamos a pulmón, digamos, en un lugar que estaba bastante deteriorado, precario, con poco apoyo. Pero bueno, lo sacamos adelante. Hasta el día de hoy funciona. Hoy lleva el nombre de otro colega, pero históricamente fue así. Estaba trabajando yo
un psiquiatra, otro psicólogo, y así arranca ese proyecto. Proyecto que a pulmón, imagino que debe tener casi 20 años y sigue funcionando y creo que ahora está mucho mejor, digamos. Pero bueno, arrancamos de nada, claro, con una idea, y la verdad que para mí ha sido muy gratificante ver, digamos, cómo eso sigue funcionando, y por ahí las mamás de aquella época siguen en contacto conmigo, mandándome mensajes, sí. Agradecidas, me imagino. Sí. Y la verdad que para mí eso ha sido como el momento en donde yo dije, no, acá se pueden hacer muchas cosas. Genial. Bueno, en cierta manera me respondiste esto de que qué significancia tiene en tu vida, digo, esto de poner en marcha un primer centro municipal de asistencia de adicciones, y más en las condiciones en las que vos mismo manifestás, esto de ponerle el pulmón, que sea precario, que hasta el día de hoy ciertas madres te hablen por teléfono, te digan, o que te pregunten mínimamente cómo estás, esa satisfacción personal. ¿Y qué aprendizaje te dejó todo esto? Bueno, primero de que todos los comienzos son difíciles, de que las cosas se hacen desde abajo, de que hay dificultades, hay que poder superarlas. Hay que ponerse el overol, como dice la frase, y hay que ponerse el overol y entender de que nada es sencillo, de que tiene sus complicaciones, como un tratamiento. Claro. Entonces, también me dejó el aprendizaje en ese momento de que nos faltaba algo, nos faltaba un paso más, porque nosotros teníamos este centro municipal, pero veíamos que había muchos casos que requerían de una mayor asistencia, de una mayor envergadura, de que no funcionaba solamente con tratamiento ambulatorio. Ahí surge la idea de poder empezar a pensar la primera comunidad terapéutica de la provincia, privada y profesional. Claro. Y esos son los comienzos de San Javier. Ahí se comienza a gestar. Ahí se comienza a gestar esta idea, digamos. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Muchas instituciones nacen justamente de una necesidad, pero también del compromiso de quienes se animan a transformar una realidad. De paso. Seguimos con el bloque 4 con nuestro compañero, el Piti Fernández. Gracias. Bueno, Horacio, el bloque 4 dice, hay proyectos que terminan convirtiéndose en una forma de vida. Pregunta, ¿cuándo aparece el sueño de crear la clínica San Javier? El sueño surge concretamente en la esquina de la calle Crisóstomo Álvarez y Congreso. Hay un bar ahí. Tomábamos café con Pancho, con Francisco Reyes. Tomábamos café y pensábamos un poco cómo hacerlo, ¿no? Y empieza así, empieza en un bar, empieza en una idea, en un sueño. Comienzan con un café y ese café nos llevó a materializarlo con ayuda de familiares. Siempre la familia ha sido para mí lo central en la vida, digamos, el soporte más importante. Lo sigue siendo, por supuesto. Y bueno, y empieza así, empieza alquilando una casa en Yerbabuena, con muchas dificultades para alquilarla, porque nadie creía en nosotros, en que esto era posible. Y después, bueno, remodelándola entre nosotros, pintábamos, bueno, muy de abajo, por supuesto, todo a pulmón. Y así arranca San Javier. Arranca de esa manera, en la mesa de un café, con dos tipos soñadores y bastante valientes. Muy bien. ¿El nombre San Javier? El nombre San Javier se refiere básicamente a un lugar en el mundo que para mí es muy importante, porque yo tengo una casa en San Javier, en el Cerro San Javier, y siempre fue un lugar donde yo estuve, bueno, la pasé muy bien, estuve rodeado de familia, de amigos, siempre me ha dado paz. Ahí está el vínculo, o sea, es como que lo relacionan, lo que te dio paz a vos, lo trasladás técnicamente. Exactamente. Bueno, no, y qué loco también, ¿no? Qué valiente de tu parte poner el nombre. Te hace referencia a lo que hace significativo para vos. Sí, por supuesto, sí. ¿Qué imaginaba en aquellos primeros años?
nada, soñábamos más que imaginar. Nosotros teníamos un sueño, teníamos una idea, un proyecto y muchos miedos, obviamente. Podrían haber pasado muchas cosas, podrían haber funcionado mal muchas cosas, podrían haber no. Bueno, como. Estás vendiendo una carcasa de celular donde viene el cliente, ve lo que quiere, se lo lleva y. No es fácil. Era bueno, un dispositivo que tenía riesgos, digamos, ¿no? Y una apuesta fuerte y bueno, pusimos todo lo que teníamos en eso. Y funcionó muy bien. La verdad que el primer año funcionó de una manera espectacular. No teníamos más espacio, más lugar. Ahí surge la idea de Francisco de abrir la Valle, donde están ustedes. En 2 años teníamos ya en pie las 2 instituciones, funcionando seriamente, con mucha profesionalidad. Y bueno, y así se fueron dando las cosas, digamos, ¿no? Por supuesto, con un montón de dificultades en el medio, que siguen habiendo, siguen existiendo y seguirán, porque yo creo que las dificultades y la angustia es parte de la vida y no hay que negarlas, sino hay que poder atravesarlas, digamos. Claro. Después de más de 15 años, ¿qué siente cuando descubre la institución? Y siento un tremendo orgullo, me emociono. Bueno, nada de eso. Gracias. Bloque 5, la rehabilitación. Queremos hablar del corazón de su trabajo. ¿Qué significa para usted rehabilitar a una persona? Y básicamente el motivo de mi vida profesional. O sea, yo creo que para eso estamos, para eso nos formamos permanentemente, para eso hacemos todo lo que hacemos y cuando vemos que esto sucede, que las mejoras son tan significativas, cuando yo veo este tipo de espacios, cuando los veo a ustedes en algunos lugares que van a representar la institución, cuando puedo verlos como en el teatro, ver a su familia, y bueno, para mí es un tremendo orgullo, digamos, ¿no? Me siento muy bien en ese sentido, porque creo que tal vez yo no sea consciente y no tenga estadísticas, porque no las uso, pero me imagino que muchísima gente ha cambiado su vida o por lo menos ha podido mejorar en su vida gracias a una idea de 2 locos en un bar, digamos, ¿no? Bien. Loco, ¿no? Una idea Muy que bien. tiene, porque ese también es el tema, o sea, sostener en el tiempo esa idea y ya crece. Es un tema. Pues yo, Sí. yo Y una que- forma de ajustar muchos años, ¿no? Yo creo que hay 2 cositas que el ser humano por ahí es como que las examina más o es más detallista en la mirada, ¿no? Uno es la gastronomía, viste que vos a la gastronomía cuando vas a un bar querés comer bien y otra cosa es la salud. Entonces como que el ser humano es más detallista, pide mucho más, exige mucho más. Entonces sostener una idea, un proyecto durante muchos años dentro de lo que es la salud no es para cualquiera. Y no es un proyecto cualquiera tampoco, es un proyecto bastante complejo, la verdad. Y fue un proyecto muy innovador porque acá no existían este tipo de instituciones. Entonces, era innovador en todo sentido. Bueno, en la primera institución yo era polifuncional, era psicólogo, operador, arreglaba los baños, cortaba el pasto, bueno. Y entonces conozco en profundidad el sistema, digamos, porque, bueno, yo lo atravesé durante muchos años, sobre todo los primeros años, muy desde adentro, digamos, hasta que después, obviamente, por cuestiones que van creciendo, uno necesita tener por ahí una apertura hacia otras necesidades que tiene San Javier y que uno tiene que ir atendiéndolas, pero lo conozco muchísimo porque en definitiva fui el que armó el proyecto, digamos, entonces creo que a mí me da me gratifica mucho este momento de la institución. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué necesita un paciente además de dejar de consumir? Necesita, como todos,
Porque un paciente es un ser humano. Y si consume es porque hay algo, hay un dolor inmenso, hay una angustia inmensa. Necesita poder atravesarla y mirar hacia lo que hay en la vida, hacia los proyectos, hacia los sueños, hacia las cosas que nos van orientando. Necesita vivir. Sí. Y vivir significa aferrarse a, a proyectos, a amores, a vínculos. Eso necesita. Porque eso lo estamos todos. Sí. Un paciente eventualmente una persona que sufre, pero en definitiva es una persona como yo, digamos. Exacto. Yo creo que personas que no tener alguna compañía, algún apoyo, familiar, concubina, algo que apoyarlo en ese momento, porque son momentos malos necesarios. Buen vínculo. Buen vínculo. Porque por ahí, no por ahí, el vínculo tiene vínculo, pero La recuperación no consiste solamente en abandonar una sustancia, implica reconstruir una vida. ¿Cuándo considera que alguien empieza realmente a recuperarse? Como te decía, cuando uno puede armar un circuito en su historia que tenga que ver con vínculos saludables, con proyectos de vida. Nada, esto parece demasiado teórico, pero a ver, cuando uno pega un laburo, cuando uno lo sostiene ese laburo, cuando uno crece a partir de ese trabajo, cuando uno siente los vínculos del otro, familia, amigos, siente que hay un lugar, que tiene un lugar en el mundo, que tiene un espacio. Bueno, creo que ahí es cuando uno se empieza a alejar, digamos, de lo que significan las drogas, que no son las drogas en sí mismas, sino que un poco lo que decía, ¿no? De la soledad, de esta idea de no estar con vínculos, sino juntarse con otros cuerpos para consumir, que son cosas distintas. Entonces, creo que cuando uno rompe con eso y empieza como a generar estos espacios donde uno tiene un motivo, donde uno tiene una historia, donde uno arma un laburo como este, estas son las cosas que se palpan dentro de lo que es una recuperación, o sea, de salir del apego a una sustancia. Vos sabés que, acoplando un poco lo que vos decís respecto a los espacios, siempre le hago consciente a ellos, que a veces cuesta, ¿viste? Porque a veces se levantan con el pie izquierdo, con alguna depresión, o desgano, o como se llame la situación del momento, pero hay que hacerlo igual. Le digo yo, esto hay que hacerlo igual, por más desgano que tenga, esto activa la máquina y después cuando ya estás adentro, ya comenzás de nuevo a sentir el placer de estar y haciendo y viendo las cosas positivas que vos misma la creás. Mirá, acá la cuestión es que cuando uno crea una modalidad a través del tiempo en cuanto al consumo de una sustancia, esa modalidad es el primer registro de escape. O sea, cuando uno, frente al dolor de vivir, frente a la angustia de la vida, frente a los problemas, lo que fuere, lo que hace es a través de un tóxico intentar anestesiarlo, intentar sobrepasarlos, creo que uno va creando como un registro y ese registro es cuando tengo una dificultad, cuando tengo una angustia, acudo a ese tóxico inmediato, es lo primero. Entonces por eso desarrollar dentro de un tratamiento variantes a eso es justamente el estado que nosotros como profesionales buscamos. Claro. Porque la angustia, los malos momentos, las situaciones van a existir siempre. Siempre, a cualquiera. Entonces, romper con ese registro, o sea, con esa conducta en ese caso, es lo que nosotros buscamos dentro de una recuperación. Qué sé yo, estoy angustiado, me siento mal, he tenido un problema. Bueno, ¿qué hacía? Iba a la esquina y consumía. Claro. Bueno, escuchá, habla con un amigo, habla con un familiar, acudí a tu psicólogo, acudí a la institución, ¿no? Es otra forma, y esa es la forma que nosotros buscamos que de alguna manera se vaya trasladando, o sea, que no sea esta iniciativa urgente del consumo como escape y como salida. Claro. Se vaya rompiendo ese escape, ese modelo. Se busque otra forma de
No consumir, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, antes de continuar con el bloque 6, ¿qué te parece, Martín, si hablamos de la efemérides? Bueno, hacemos siempre nosotros una pausa que es la pausa distendida. Este es el breaking, ¿cómo es que le llaman a este la pausa de hidratación? De hydration. Bueno. Qué lindo partido que te viene. Ya hablaremos un poquito de eso. Efeméride del día de hoy, miércoles 15 de julio, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Establecido por las Naciones Unidas para destacar la importancia de brindar educación, formación y oportunidades laborales a los jóvenes. Es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el futuro, la inclusión y el desarrollo personal. Allá en 1815, Napoleón Bonaparte se entrega a los británicos, marcando el fin definitivo de las guerras napoleónicas y comienzo de su exilio en la isla de Santa Helena. ¿Quién diría que el petizo ese de 1,60 m hubiera hecho tanto en la historia de la humanidad, no? Donde es envenenado y muere a través del envenenamiento que se descubre hace pocos años, porque Napoleón, después de las batallas, después de los triunfos, se cortaba un mechón y le regalaba a las personas. Entonces, con los nuevos estudios se ha podido investigar y dar cuenta de que se lo envenenó. Mirá, otro. Yo por eso no tengo pelo, por si la duda. En 1606 nace Rembrandt van Rijn, uno de los pintores más importantes de la historia del arte occidental. Sí, terrible pintor. Mejor que todo lo que estamos en la mesa, puedo asegurar. Pero no, sí, dentro de todo un gran pintor. Bueno, el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud nos recuerda la importancia de brindar oportunidades, educación y espacios saludables para que los jóvenes puedan desarrollar sus talentos. Desde nuestra tarea cotidiana, sabemos que cuando una persona encuentra un proyecto de vida, una pasión o una actividad que le da sentido, también encuentra una herramienta muy poderosa para alejarse de los consumos problemáticos. Ahí tenemos la efeméride del día de hoy, querido. Muchas gracias, Martín. Bueno, le damos bienvenida a nuestro compañero Hernán, nuestro primer programa que está aquí. Bueno, Hernán, te toca el bloque 6. Fuerte y claro. Bloque 6, el psicoanálisis y la escucha. ¿Qué aporta el psicoanálisis al tratamiento de adicción? Bueno, una excelente pregunta. Yo creo que el psicoanálisis tiene mucho que decir, porque el psicoanálisis justamente lo que hace es poner la mirada en el sujeto y su responsabilidad frente a la vida. Entonces, como hablábamos hace un rato, salirse de la lógica de que las drogas son malas y entrar en la lógica de que al sujeto le pasa algo, a la persona le pasa algo, creo que un aporte significativo del psicoanálisis, entendiéndolo de esta manera. Creo que el mayor aporte dentro de las adicciones es ese, es poder responsabilizarlo al sujeto acerca de su angustia, acerca del porqué, acerca de sus dolores, acerca de qué de esto que le pasa lo llevan a la necesidad de anestesiarse, digamos, ¿no? De usar un tóxico como forma de escapar a estas sensaciones y a esto que le sucede. Porque nadie se droga porque está bien, nadie es adicto porque es una persona espléndida y feliz. Hay un gran dolor detrás de todo esto y creo que todos tenemos que descubrirlo, pero eso es un descubrimiento que lo hacemos a través de una práctica, en este caso psicoanalítica. Sí, eso. La verdad es que se transforma en una enfermedad, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué es tan importante escuchar la historia de cada paciente? Porque en la historia está la novela, en la historia están las respuestas, en la historia están también los porqués. Entonces creo que nuestra historia habla, nuestra historia nos va marcando, nuestra historia nos va de alguna forma definiendo como persona, nos va dando un lugar en el mundo, aunque sea un lugar de mierda. Entonces a veces escuchar la historia, escuchar esos lugares de mierda, escuchar esas experiencias tan por ahí jodidas que alguien atraviesa,
y poder revisarlas, poder volver a verlas, poder desmenuzarlas, poder entenderlas, significa de alguna forma poder aliviarlas. Digo, con el bloque 7. La sociedad y los consumos. Vivimos tiempos complejos. ¿Cómo observa hoy el crecimiento de los consumos problemáticos? No, bueno, absolutamente desbordado. Yo me dedico a esto específicamente hace, bueno, casi 20 años. Un montón de tiempo. pero los consumos han cambiado, como ha cambiado la época. Los consumos van a seguir cambiando. En definitiva, la forma de aliviar el dolor es distinto en cada momento. Si observamos de que hay una mayor, sin lugar a duda, una mayor cantidad de personas que acuden, digamos, al consumo como forma de salir de este dolor existencial, de lo que le sucede en la vida, y eso cada vez mayor. Creo que tiene mucho que ver y ha influido mucho también en las redes sociales, la globalización de las cosas. ¿Vos sentís como que se creó el sistema a que el ser humano consuma cada vez más? Y vivimos en una época donde el que no consume no es parte del sistema. Entonces, todo te lleva a eso, ¿no? O sea, en las redes sociales nosotros vemos personas que están en un yate, tomando sol, pasándola de bien, y nos sentimos, bueno, totalmente fuera de eso. Intentamos de alguna forma, o creemos de que la vida pasa por ahí, y el no poder conseguirlo nos frustra, nos pone mal. Entonces es una época que nos exige, digamos, a un supuesto bienestar permanente, a una supuesta sensación de que que todo lo podemos. Y no podemos con todo, y no podemos ni siquiera tener algo que se aproxime al bienestar permanente. Hay momentos que nos sentimos bien y otros que no. No siento eso, ¿no? De que por momentos está bien y efímero, es cortito. Y es lo que es. ¿No? Es lo que es, y yo creo que por ahí cada uno encontrará ese bienestar y el tiempo que lo pueda conseguir, y seguramente serán así, tendrá esas características. Ahora, frente a una sociedad que nos exige que sea permanente, que sea constante, que los modelos a seguir sean modelos, bueno, de una magnitud imposible, lo primero que hay es, a mano, es un tóxico como para poder suplirlo. Es una suplencia, ¿no? Es un fenómeno donde con un tóxico suplimos eso que nos falta. Y, muchachos, siempre nos va a faltar algo. Somos personas limitadas porque morimos básicamente, y siempre nos falta algo, y esa falta es lo que nos hace continuar, porque nos hace desear otras cosas, conseguirlo. Yo siempre digo que los ideales están para perseguirlos, no para conseguirlos. Uno los persigue, y lo que va persiguiendo va generando y va encontrando cosas, pero salirse de esa lógica del todo, salirse de esa lógica de si no tengo esto no he conseguido nada, bueno, salirse de la lógica básicamente del discurso del consumo que nos atraviesa hoy de una manera, bueno, bastante cruel. Muy buena respuesta, ¿no? La verdad que es una gran problemática del crecimiento del consumo que hay, ¿no? Sí, asociado actualmente al fenómeno de la ludopatía en adolescentes. Sí, yo por ejemplo soy ludópata y que es una explosión. Una explosión. Lo hacen con el celular. Sí. Es que van a una casa de juego donde Sí. pueden llegar a pedir un documento. Sí, chicos, la verdad que ya empiezan a... chico, ¿no? Y sí, el sistema te ha permitido tener un casino en la mano las 24 horas. Sí. Entonces, bueno, evidentemente, si hubiéramos seguido con esta lógica de no a las drogas, y habría que decir no a los, ¿cómo se llama? No a los casinos electrónicos, que sí se lo hace, pero emergen permanentemente nuevos. Acá lo que hay que trabajar es sobre estas personas que tienen esa tendencia a, como decía, era algo así, ¿no? Pero
como a perder permanentemente, porque las apuestas no son otra cosa que eso. Que perder. Sí, yo soy ludópata y la verdad que tengo más de 15 plataformas en las que juego. Claro. Fácil. Sí, y perdido constantemente y bueno, hoy gracias a Dios agradezco mucho a la Clínica San Javier que me sostiene día a día. Y bueno, a ustedes por supuesto que son los creadores de esto, ¿no? Te hago la última pregunta. Déjame decirte, te digo dónde está ubicada la Clínica San Javier, la Valle 328. Bueno, La Valle 326. Sí, bueno, tenemos el teléfono de WhatsApp, 381 60 98 852. Teléfono fijo, 231 09 61. No se olviden, chicos, acérquense, no tengan miedo, siempre les van a dar una mano y la Clínica San Javier está dispuesta a ayudarlos. No tengan miedo, chicos. Bueno, la última pregunta, Horacio. ¿Qué cree que está pasando hoy con nuestros jóvenes? Es una pregunta muy amplia, porque ubicar a todos los jóvenes en el mismo escenario no sería justo, pero sí creo de que hay una gran mayoría, o por lo menos un gran número, no sé si una mayoría, pero sí un gran número de jóvenes que a través de esta actualidad que nos toca vivir, ¿no? En donde hay un impulso hacia este tipo de cuestiones que hablamos recién, hacia el éxito permanente, hacia la felicidad absoluta. Y la verdad que tenemos jóvenes con pocos proyectos, ¿no? Con muy poca salida, con pocas alternativas. El arte es poder descubrir cada uno dónde puede crear ese proyecto. Pero yo sí veo de que una generación que ha cambiado absolutamente. Hay cosas que no existen más. Yo soy de la época del teléfono fijo que tenía el circulito. Sí. Yo le muestro a mi hija eso y no sabe para qué sirve, digamos. Entonces, creo que hay una hiperconectividad, hay una realidad del que todo es permanente, es absoluto, ya ni siquiera hay tiempos, digamos, para poder escapar o estar en otro momento, otra tranquilidad. Imagínate, antes teníamos una posibilidad de tomarnos descanso de estar conectado con otros, porque no teníamos teléfono en el bolsillo. Entonces teníamos un encuentro, teníamos alguna vez un llamado. Ahora es todo inmediato, todo absoluto. Bueno, y eso me parece que hace de que el impulso en algunos jóvenes no se pueda controlar y acudan por ahí a ciertos elementos como un tóxico para poder de alguna forma sentirse adentro de esto, digamos, ¿no? Porque hay muchos que quedamos por fuera, ¿no? Hay muchas personas que quedan por fuera de esta realidad virtual, porque en realidad no se la puede explicar de otra manera. Se puede decir que el teléfono también es algo muy consumible, ¿no? Y bueno, vos mismo me decís que tenés 15 plataformas, la tenés en el teléfono, la tenés a otro lado. Ahora mandó un mensaje al dealer para que te traiga las cosas y viene en ¿cómo se llama? En la motito. Con pedido ya. Pedido ya, o sea, imagínate cómo cambió todo, ¿me entendés? La accesibilidad a las drogas, la accesibilidad a las plataformas de apuesta. Bueno, no es algo que sucedía antes. Creo que la accesibilidad siempre, de alguna manera, fomenta que haya un crecimiento en ese tipo de cosas, porque no es lo mismo tener que ir de acá a 200 kilómetros a conseguir algo que me llegue a la puerta de mi casa. Probablemente no tengo el tiempo de pensar ni nada, traiga. Claro, que es lo mismo que hacer yo. Y bueno, es lo mismo que estamos pasando varios, ¿no? Vamos con el bloque 8, te paso mi compañero Facundo también, que se llama. Hola Facundo. Hola, buenos días. Bloque 8, en San Javier trabajan muchas disciplinas juntas.
¿Por qué es importante que una comunidad ¿por qué es importante que una comunidad terapéutica tenga talleres de arte, teatro, radio, deporte y música? Porque nos enseñan que los espacios de la vida pueden atravesarse sin consumo, sin drogas. ¿Por qué es importante que vayan a jugar fútbol en otras instituciones? Porque generalmente el fútbol siempre estaba asociado al tercer tiempo y a drogarse cuando va a la cancha, y nosotros podemos así mostrar, y ustedes pueden comprender, de que pueden hacer un montón de actividades en la vida sin que las drogas ocupen el lugar prevalente. Básicamente todo lo que tenga que ver con los talleres son terapéuticos en ese sentido. O sea, no es terapéutico solamente porque uno haga un taller de fútbol, que va a jugar al fútbol, y el fútbol en sí mismo no es terapéutico porque ustedes ya jugaban al fútbol antes. Lo terapéutico de los talleres está justamente en mostrar que hay muchas actividades, y que toda la actividad de la vida cotidiana, de nuestra vida humana, pueden realizarse sin la necesidad de estar atravesados por el consumo como fin o como medio. Entonces creo que esa es la importancia significativa que tienen los talleres. Claro. Para mí también es algo que... La reflexión también. Sí, que uno puede encontrar en los talleres, que es lo que le gusta también, ¿no? Exactamente. Además, eso también es un gran aporte que haces vos, porque a veces estamos sin encontrar por dónde armar nuestra vida, armar nuestro proyecto, armar nuestro futuro. Y capaz que, no sé, ustedes se van por este lado y después se arman un streaming, después se arman algo y encuentran ahí un desarrollo, o sea, es parte de la reinserción, digamos, a la sociedad también. Bueno, yo, por ejemplo, encontré el tema de este horario y me gusta mucho y me gusta desempeñarme. Y el otro año estoy interesado en estudiar periodismo. Claro, bueno, ahí está. Algo que yo encontré acá en la clínica. Exacto. Entonces, en definitiva, es parte de esto, es parte de la reinserción social, como se le llama. Para mí es parte de encontrar un proyecto, digamos. Entonces, tiene estas dos variantes, los talleres, ¿no? Y después, el equipo interdisciplinario es fundamental, porque si no, sería pensar de que uno lo sabe todo, y la verdad que cada uno, dentro de su saber, dentro de su discurso, tiene algo para compartir con otros, pero no tiene todo. Hay otros que tienen también un saber, y que ese entrecruzamiento entre los distintos saberes, de un psiquiatra, de un médico, de un psicólogo, de un trabajador social, de los talleristas, ahí se encuentra justamente lo importante de la magnitud del abordaje. No pudiera ser solamente con un saber, ¿no? Sí. Bueno, pasamos para el bloque 9. Ahora queremos conocer un poco más a Horacio. Después de tantos años acompañado de historias difíciles, ¿qué cosas lo siguen emocionando? Yo soy bastante emocional, así que si me chispea un poco el avispero, no se preocupen, que no pasa nada. Me emociona el afecto, me emociona la sensación del amor, la sensación de que alguien te pueda abrazar, de que alguien te pueda escuchar. Es muy lindo eso para alguien que está consumo y me emociona eso. El consumo, la verdad que mucho sufren depresión, ¿no? Sí. Más por depresión más que por consumo. Me emociona la capacidad de reinventarse. Me emociona la posibilidad de recuperarse. Me emociona la capacidad que tenemos los sujetos de hacer cosas mal, y también poder responsabilizarnos y tratar de ir en otra dirección. Me emociona mucho eso, me emociona ver a pacientes que han salido de esta situación, y de que viven una vida normal, importante, una vida normal, una vida,
por fuera de estas situaciones, ¿no? Eso es muy, muy emocionante para mí. La siguiente pregunta, ¿qué ha aprendido de las personas que pasaron por la clínica que él le enseñó esta profesión sobre la vida? Y bueno, como todas las personas que pasan en la vida, hay de todo un poco. Hay algunas personas que bueno, no han sido de mi entera, no sé, algunas personas que han pasado de manera intrascendente en mi vida y que esperaba algunas cosas más. Son las menos. La mayoría de las personas me han demostrado un gran sentido del profesionalismo, un gran sentido de la humanidad, un gran respeto por el otro, y la verdad que mucho afecto, mucho compromiso con los pacientes. Acá hay un gran referente nuestro en cuanto a eso. Creo que una persona que se nota el amor que tiene por lo que hace y por las personas, digamos, que tiene a su cargo y que puede ayudarlos. Bueno, encontrarse con personas de esas características en estos 15 años no hace otra cosa que, nada, que dejarlo a uno tranquilo de que hay material humano, hay personas que están a la altura de todo esto y que nosotros tenemos que acompañarlas, tenemos que cobijarlas, tenemos que escucharlas. Y bueno, eso es un poco lo que me ha dejado. Algunas experiencias con muchos sinsabores también, pero bueno, creo que las experiencias sin sabores son parte de esto y bueno, uno tendrá que poder con el tiempo bajarle la espuma. Sí. Bueno, llegamos al bloque final, el bloque 10. Algo significativo, yo creo, para mí, un orgullo muy grande también, ¿no? De saber que poder ayudar a las personas, sacarlas de lo mal que están pasando. Sí, además otra cosa que también me ha dejado esto, que también para mí es un orgullo y que es algo de lo cual estoy muy, muy orgulloso, y es el hecho de que hoy mi familia y la familia de Francisco están trabajando dentro de la institución. Cuando hace 15 años ellos eran chicos, digamos, ¿no? Y hoy son parte de nuestro equipo. León es psicólogo de la institución, Joaquín está en la parte administrativa, Malena es secretaria. Bueno, es nuestra familia la que está ahí acá, y quiere decir de que, bueno, están interesados por eso, es porque también ellos encuentran que ahí hay algo que los apasiona. Es lo mismo que, bueno, yo tengo una pregunta ahí, porque no sé si recuerdas que hicimos una obra de teatro nosotros hace poco en el... ¿Cómo se llama? En el Consejo de Líderes. Sí, y bueno, lo vimos a usted, a su familia, todo ahí. ¿Qué es? ¿Cómo le puedo preguntar? ¿Qué sintió ese momento en verlo todos nosotros ahí, digamos, no sé? Para mí ha sido realmente muy gratificante. Me ha parecido genial, me ha impactado mucho. Me ha convocado mucho cómo pudieron hacerla. Me ha emocionado mucho realmente. Y creo que a mi familia también. Mi familia vive pendiente de San Javier, mi familia trabaja en San Javier, mi familia sufre cuando tenemos dificultades, mi familia se alegra cuando vamos a lugares como este, que ha sido un lugar espectacular, por poder ver lo que, digamos, no es lo mismo el día a día que poder verlo, digamos, poder ver los efectos de las cosas. Entonces, además que soy un gran actor, siempre a mí, digamos, a mi familia nos emocionan ese tipo de cuestiones porque vivimos las buenas y las malas. Y como decimos, hay que estar en todas, y estas son muy buenas. Bueno, Rocío. Bueno, llegando al bloque final, el futuro. Queremos terminar mirando hacia adelante. ¿Qué mensaje les daría a alguien que hoy siente que ya no tiene salida? Que
que lo entiendo, que a veces parece de que no hay para dónde ir, que a veces parece que no hay escape, que a veces parece de que todo se derrumba, que a veces parece de que nos quedamos sin ganas, que a veces parece que todo es angustia, que a veces parece que no hay nadie, que a veces parece de que hay que colgar los botines, pero les digo por experiencia propia de que siempre hay algo más y de que siempre hay que rearmarse y dar la lucha. Que esto se trata de eso, se trata de dar la lucha, de entender de que más allá de cualquier adversidad, aun no importa la magnitud de esa adversidad, siempre hay forma de poder rearmarse, reinventarse, reacomodarse, y me parece de que de eso se trata, empezar por acudir a vernos, porque ahí empieza esta posibilidad, ahí empieza la posibilidad de salir de esa idea de que no hay nada más que hacer. Siempre hay algo más, y siempre hay otros que están a la vuelta, que a veces uno no los tiene presente, pero aparecen, y a veces nosotros somos esos otros. Sí, muy bueno, doctor. Bueno, despedida. Hoy no solamente conocimos al fundador de una institución, conocimos a una persona que decidió dedicar su vida a acompañar a otras personas en algunos de los momentos más difíciles que puede atravesar un ser humano. Detrás de cada tratamiento hay una historia, detrás de cada recuperación hay mucho trabajo, mucha paciencia y sobre todo una profunda confianza entre las personas que pueden cambiar. La Clínica San Javier nació con un sueño y hoy es una comunidad donde cientos de personas encontraron una nueva oportunidad para reconstruir su vida, recuperar vínculos, volver a trabajar, reencontrarse con sus familias y reconstruir y descubrir, que siempre existe un cambio posible. Gracias, licenciado Horacio Pecamiche, por compartir su historia, su experiencia y su mirada sobre la rehabilitación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Todo por Todo. Nos despedimos con una convicción que guía un programa desde sus comienzos. Nadie cambia solo. Cuando una comunidad acompaña, escucha y cree en las personas, la recuperación deja de ser una ilusión para convertirse en realidad. Bueno, licenciado, le queremos hacer que deje su firma en nuestro mantel que pasan por las radios. Así que nos dé unas palabras de alimento, una frase. Bueno, como para despedirme, le agradezco un montón el espacio. Le agradezco un montón el espacio porque, no sé, me pasaron cosas mientras estaba hablando con ustedes, reflexioné muchas cosas mías, de mi vida, de mi historia. Son cosas que a veces hacen bien poner un momento como este y poder darse cuenta de cosas que yo ahora tenía como, bueno, como borrada, guardada, o que no eran algo que yo, digamos, todos los días lo podía pensar. Me ha hecho mucho bien, estar con ustedes, más allá de responder las preguntas a nivel personal. Ha sido un gran encuentro y yo agradecerle a ustedes por esta invitación, porque me deja pensando, me deja con interrogante y con gratificación. Nosotros agradecidos por la visita, por participar con nosotros. Más que nada. Bueno, entonces ahora procedo a una pequeña firma. Procedo a la firma y al mensaje. Hay que ganar hoy, ¿no? Sí, no. Había que tocar el tema, hay que ganar hoy, ¿o no? Sí. Hay que ganar. Partidazo tenemos hoy, que era parte que ha faltado de decir. ¿Cómo la ves a la Argentina hoy? Yo pienso que hoy volví a sufrir. El partido, el anterior, también sufrí en mi casa, y me agarró como 3-0 seguido. Pero bueno, le tengo confianza y mucha fe a la Argentina, que vamos a salir campeón de vuelta. Y bueno, más que nada no va a ser un partido común, porque va a ser un partido de historia de rival. Y bueno,
Ahí estamos. Bueno, Horacio, te agradecemos eternamente la presencia. Esperamos verte de nuevo en cualquier otro espacio, ¿no es cierto? Y bueno, esto es... Nos vemos el próximo miércoles en esto que se llama Todo por Todos.